So, Entonces, I preach 3 times and Mac preaches 3 times. yo predico 3 mensajes y el pastor Mac va a predicar 3 mensajes. My desire is to approach the supremacy of Christ in the church from the perspective of Christ as the lawgiver. Mi deseo es acercarnos al tema de la supremacía de Cristo en la iglesia desde el ángulo de que Cristo es el dador de la ley. And so 3 times I want us to go to Matthew 5 and look at the Sermon on the Mount. So, en mis 3 mensajes quiero que vayamos a Mateo 5 y veamos el mensaje del monte. Thank you. Okay. Is that one yours? Okay. We'll just start out by reading verses 21 through 26. Entonces comenzaremos leyendo Mateo 5, versículos 21 al 26. Chapter 5, verses 21 through 26. Mateo 5, 21 al 26. You read it. Comenzamos, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. So we're dealing with the Sermon on the Mount. Entonces vamos a hablar sobre el Sermón del Monte. I think if we're honest, the way Jesus speaks, it's difficult. Y yo creo que si somos sinceros, honestos con nosotros mismos, francos, vamos a ver la manera en que habla el Señor Jesucristo es algo difícil de procesar. In fact, if it's not difficult to hear Jesus in the Sermon on the Mount, you're probably not actually hearing him. Y de hecho, si no te incomoda, si no encuentras algo de dificultad al procesar lo que Cristo está enseñando, probablemente no lo estás oyendo correctamente. If you really just listen to these 3 chapters, Matthew 5, 6, and 7, Si realmente escuchas estos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, and you imagine yourself sitting in front of Jesus, y te imaginas a ti mismo sentado delante del Señor Jesucristo, and you heard him speak these words, y lo escuchas hablar todas estas palabras, and that was it, y eso es todo, and you got up and went away. y te levantas y te vas, He says some hard things here. la realidad es que Él dice unas cosas que son sumamente duras, difíciles. The Sermon on the Mount, if we really hear it, I suspect it should make us uncomfortable. Y yo considero que si realmente ponemos atención a este sermón que el Señor Jesucristo predica, nos va a hacer sentir incómodos. Think with me here.
Jesus never mentions grace in this sermon. Escucha esto, en este mensaje, en este sermón que predica Cristo, ni una vez menciona la palabra gracia. It doesn't mean that we can't find grace in it, but he never uses that word. Y eso no significa que en su mensaje, en su prédica, no vamos a encontrar gracia, He, pero él no usa esa palabra. he doesn't use the word justification. Tampoco usa la palabra justificación. He doesn't mention the Holy Spirit. No habla del Espíritu Santo. Forgiveness is mentioned, Menciona el perdón, but only if you forgive others. pero solamente recibirás perdón si perdonas a otros. Mercy's mentioned, Misericordia se menciona, but only if you're merciful to others. pero solo recibirás misericordia si prestas misericordias a otros. The truth is, there's a lot of conditions and there's a lot of doing in this sermon. Entonces, la realidad es que al escuchar este mensaje escuchamos muchas condiciones y mucho llamado a obras de parte nuestra. We can't get away from it. The Lord's words are strong. Y no podemos evitar o obviar eso. Las palabras de Jesucristo son fuertes en este mensaje. They're demanding. Él demanda. And you can see it here. Y lo puedes ver aquí. Jesus is absolutely intolerant of any way but his own way. Jesucristo es absoluto, dictando que su camino es el único camino y no tolera nada fuera de su camino. He lays down the standard that he expects for his followers. Él establece la medida que él espera que sus discípulos alcancen. And he says, if you don't measure up, you go to hell. Y él dice, y si no cumples con esta medida, irás al infierno. If your righteousness, well, look at it. Look at verse 20. Bueno, veamos esto. Ve el versículo 20. Jesus said it, I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Jesucristo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, tú no entraréis en el reino de los cielos. This is the standard of righteousness he expects from his followers, and those who kick and fight and rebel against it go to hell. Y esta es la medida que él establece, que él espera que sus discípulos cumplan, y aquellos que se opongan y se rebelen irán al infierno. Just jump forward to a text I want to deal with tomorrow. Vayamos a un versículo que vamos a tomar mañana. Look at verse 29. Ve el versículo 29. Let's read it. Leámoslos. Go ahead. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Now just imagine this. Imagine you're there on the mountain hearing the sermon. Pero imagínate esto, imagínate que tú estás ahí en esa montaña escuchando a Cristo proclamar este sermón. Jesus is preaching. Jesucristo está predicando. I mean, can you imagine if Jesus actually came here tonight to preach to you in person? ¿Puedes imaginarte si Cristo estuviera aquí en esta noche predicándote en persona? You sit down in front of the Messiah. What is he going to say to us? Estás sentado al frente del Cristo, ¿qué nos va a decir? What words of grace, what words of love, what words of compassion are going to come off his lips? ¿Qué palabras de gracia, qué palabras de amor, qué palabras de compasión saldrán de sus labios? And can you imagine if you heard him preach a sermon where over and over and over again he says, if you don't do this, you're going to go to hell. If you don't do that, you're going to go to hell. Imagínate que el mensaje que te predica es, en lugar de amor, compasión, gracia, que habíamos dicho, ¿no? Te dice, si no haces esto, irás al infierno. Si no haces aquello, irás al infierno. And that's what's happening in this sermon. Y eso es lo que él está haciendo en este mensaje. I mean, I don't want you to miss this. No quiero que te pierdas esa realidad. You all see it in verse 29, right? Lo pueden ver ahí en el versículo 29, ¿no? You gouge out the eye or what? Te sacas el ojo o ¿cuál es la otra opción? Or what? ¿Cuál es la otra opción?
hell. Look at verse 13. Vean el versículo 13. You look at the end of the verse. I just want to show you this. It comes at us more in this sermon than maybe at first glance you recognize. Quiero que vean, vamos a leer la última parte del versículo 13, porque en este mensaje, en este sermón que Cristo está predicando, es donde viene con más fuerza ese mensaje que Él nos da. In chapter 5, verse 13, if we as salt lose our taste, Jesus says it's no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Si la sal se desvaneciere, si nosotros como sal perdemos nuestra sal, ¿verdad? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. What do you think that means? ¿Qué significa eso? ¿Qué crees tú que eso significa? You see, over and over, Jesus uses pictures to describe destruction. Una vez tras otras, el Señor Jesucristo usa ilustraciones que describen la destrucción. Or look at the end of verse 19. Vea el versículo, al final del versículo 19. You relax the least of the commandments and you teach others to do the same. You're called least in the kingdom of heaven. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Do you think that means you go to heaven, but you're the least? ¿Usted cree que eso significa que vas a ir al cielo, pero vas a ser el más pequeño? I don't think you want to take it that way. Yo no creo que usted quiera tomar ese versículo con ese significado. Look at verse 22. Ve el versículo 22. Whoever says you fool will be liable to the hell of fire. Porque dice, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Or how about right there at the end of verse 26? O tal vez al final del versículo 26. You'll be put in prison, and truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. What do you think he's saying? That if you don't get things right with your brother or sister, you're going to go to jail here and stay there until you can pay your way out? ¿Qué crees tú que le está diciendo? Que si no resuelves la situación aquí con tu hermano, la disputa que tienes, vas a ir a la cárcel aquí en la tierra y no saldrás hasta que pagues. He's not talking earthly things here. He's talking spiritual things Él no está here. hablando de cosas terrenales aquí, está hablando de cosas espirituales. Or how about chapter 6, verse 15? Look at it. ¿O qué tal el capítulo 6, versículo 15? If you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. I mean, there's so many ways that he looks at being sent to hell here. But that's what happens when you're not forgiven. Entonces podemos ver que hay muchísimas diferentes ilustraciones y ángulos que el Señor Jesucristo nos muestra de lo que significa ser enviado al infierno, porque Él no está hablando de otra cosa aquí. How about Matthew chapter 7, verse 1? ¿Qué tal capítulo 7, versículo 1? Judge not that you be not judged. No juzgue para que no seas juzgado. You see, he's doing the same thing again. If you judge other people, you're going to be judged. What is that? That means you're going to be judged and sent to hell. Entonces nuevamente dice él que si estás juzgando a otros, tú vas a ser juzgado. ¿Y qué significa eso? Vas a ser juzgado y mandado al infierno. Or 7:13. O 7:13. The gate is wide, the way is easy that leads to destruction. There it is again. Porque dice la puerta espacioso el camino que lleva a la perdición. Nuevamente está hablando de perdición. 7:19. 7:19. Every tree that doesn't bear good fruit, cut it down and throw it into the fire. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. You see, these are illustrations, but over and over, it's plain what's being talked about here. Entonces podemos ver todas esas son ilustraciones, pero nos damos cuenta que una y otra vez es bien claro lo que él nos está diciendo. Look at 7:21. Mira el 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Again, that's saying they go to hell. It's just saying the opposite. It's saying what doesn't happen. But what does happen? Entonces nuevamente lo que está diciendo, lo que está declarando es que lo que sucederá es lo opuesto. Si no entras al reino de los cielos, ¿qué sucede? ¿Dónde vas? Al infierno. You see it in 7:23. Lo ves en 7:23. Depart from me, you workers of lawlessness. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Or we see it finally again
in verse 27. Y nuevamente lo vemos en el versículo 27. The rain fell, the floods came, the winds blew and beat against the house, and it fell, and great was the fall of it. Dice, y descendiendo lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. If we have eyes to see it, it's actually amazing how often in the Sermon on the Mount Jesus threatens us with hell. Y si tuviéramos ojos para poder verlos, nos daremos cuenta lo increíble que es, con cuánta frecuencia en este mensaje del monte Cristo nos amenaza con la realidad de ir al infierno. And maybe you sit there and say, yeah, I really didn't notice that before. And now I do, and I don't like it. Y tal vez te sientas aquí, escuchas esto y dices, oh, es verdad, yo no había notado eso anteriormente y ahora lo veo y no me gusta. Let me tell you something about the Sermon on the Mount. Permíteme decirte algo sobre el Sermón del Monte. Some people have felt so uncomfortable with it that it has such a works-oriented feel to it that it can't even be for us. Muchas personas al leerlo, a estudiarlo, se sienten tan incómodos. ¿Por qué? Porque ven que el tema, el mensaje, está tan basado en obras que ellos dicen, esto no puede ser para nosotros los cristianos. I mean, there's dispensationalists out there that believe that this is for another dispensation. Hay muchos dispensacionalistas que dicen, este mensaje no es para esta dispersión, sino para otra venidera. But you know what the problem with that is? Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Go back to chapter 5, verse 20. Volvamos al capítulo 5, versículo 20. Who's Jesus speaking to? ¿A quién le está hablando Jesucristo? Is he speaking to people from another dispensation? ¿Le está hablando a las personas de un futuro dispensación? He's speaking to his disciples. He's speaking to the crowds. No, él está hablando a sus discípulos, él está hablando a esa multitud. And he says, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom. Y él le dice que al menos que su justicia, vuestra justicia, no sea mayor que la de los fariseos y los escribas, ¿qué dice? No entrarás al reino de los cielos. And you know what some people have said? ¿Y usted sabe lo que algunas personas han dicho? Oh, the way that my righteousness exceeds theirs is this way. Muchos dicen, oh, espérate, la manera en que mi justicia sobrepasa la de ellos es de esta forma. You see, Jesus, he came under the law and he kept the law in my place. Entonces ellos dicen, ustedes ven, Cristo vino bajo la ley y él guardó la ley perfectamente por mí. And he kept it perfectly. Y fue perfecto. And so now, when I believe in Jesus Christ, his perfect obedience is imputed to me. Entonces ahora, cuando yo creo en Cristo, su obediencia perfecta es imputada a mí. And that's how my righteousness exceeds the scribes and the Pharisees. Y así es como mi justicia sobrepasa la de los fariseos Now listen to y me. los escribas. What I just said to you is absolutely true. Y escúchenme, lo que le acabo de decir es 100% cierto. When you believe upon the Lord Jesus Christ, there is imputation Porque cuando that takes crees, place. cuando crees en el Señor Jesucristo, sí se te imputa, sí se te acredita la justicia de Él. But as true as that is not what Jesus is talking about here. Pero a pesar de que todo eso es cierto, eso no es lo que Cristo está hablando en estos versículos. Jesus is talking about your life. Él está hablando de tu vida. How do I know that? ¿Y cómo yo sé que esto es así? Because that's what he says. Porque es lo que Él dice. When he says, your righteousness better exceed that of the scribes and Pharisees, Y cuando Él dice que tu justicia debe sobrepasar la de los fariseos y los escribas, you know what he says right after it? ¿tú sabes que Él dice inmediatamente después? You've heard it said you shouldn't murder. Y usted dice, ustedes escucharon que no debes de matar, But I'm going to tell you, you better not even be angry with your brother. pero yo te digo a ti, tú no debes estar airado con tu hermano. You've heard it said that you shouldn't commit adultery. But I'm going to tell you, you better not even look at a woman. Has escuchado que no debes cometer adulterio, pero yo te digo a ti que ni tan siquiera mires a una mujer con lujuria. You see, he's talking about how we actually live.
Entonces podemos ver que él está hablando exactamente, se está refiriendo a cómo nosotros vivimos nuestra vida. Imputed righteousness, oh, glory to God, that is a truth in our Bibles. Una justicia que ha sido imputada a nosotros, gloria a Dios, eso es cierto en la Biblia. But what Jesus is saying is this: Pero lo que Cristo está diciendo es lo siguiente. if you have ever actually received his imputed righteousness, it's demonstrated by real practical righteousness. Lo que Cristo está enseñando es que si verdaderamente has recibido su justicia, esa realidad en tu vida se va a manifestar con la manera en que vives tu vida, tu día a día, tus decisiones y tu comportamiento. You see the nature of this righteousness all through the Sermon on the Mount. Y la naturaleza de esta justicia la vemos a través del mensaje en el monte, la prédica del monte. Look at chapter 6, verse 1. Mire el capítulo 6.1. What does it say? ¿Qué dice? 6.1. Somebody tell me what it says. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Pete, you got it? So what did it say? So what, ¿qué kind dice? of, what kind of righteousness was spoken about right there? ¿De qué clase de justicia está hablando aquí en este momento? The kind that's imputed to you or the kind you practice? ¿Está hablando de la justicia que es imputada a ti por Cristo o la que tú practicas día a día? Which one? ¿Cuál de las dos? The one you practice. La que practicas. Don't practice your righteousness like the hypocrites. No practiques o no hagas tu justicia como los hipócritas. Or you know the verses well. How about verses 21 through 23? ¿Y qué tal versículos 21 al 23? Jesus said, it's not everybody that says to me, Lord, Lord, that's going to inherit the kingdom. Who inherits the kingdom? Donde dice, no son aquellos que dicen Señor, Señor, los que heredarán el reino, sino ¿quiénes son aquellos que heredarán el reino? It's the ones who do the will of the Father. ¿Son aquellos que creen? No, son aquellos que hacen la voluntad del Padre. And you know how Jesus ends the Sermon on the Mount? A wise man, a foolish man. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? El hombre sabio y el hombre necio. Is it about imputed righteousness or is it about practical righteousness? Entonces, ¿está hablando de esa justicia que es imputada o está hablando de esa justicia que es practicada? The wise man hears Jesus' words and does them. El hombre sabio escucha las palabras de Cristo y las aplica y las hace. What words? ¿Qué palabras? Well, certainly the ones he just got done saying in the sermon. Bueno, sin duda, esas palabras incluyen lo que él acaba de decir en el mensaje. All of his words, but especially those that were just said. So, obviamente, toda su palabra, pero en específico la que acabamos de escuchar en el Sermón del Monte. Look, I'm belaboring this. Because if your lives don't stand up to Christ's standard, he warns you. Y yo he estado obrando en este mensaje porque si tu vida no se mide a la medida que Cristo establece, Él te está dando una advertencia. He warns you over and over and over again. Y te advierte una y otra vez. If your righteousness does not exceed the scribes and the Pharisees, you will not enter the kingdom. Y si tu justicia no excede la de los fariseos y los escribas, no entrarás al reino. Okay. Where are we in my notes? Well, let's look here. Look at your Bibles at verse 21. Que veamos aquí en tu Biblia, veamos el versículo 21, 5:21, right? 5:21. Capítulo 5, versículo 21. Because I want you to notice our Lord's words. There's a certain word construction that comes at us 6 times over and over and over and over here
chapter Quiero 5. que vean las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una estructura de sus palabras, de su enseñanza, que nos sale una y otra vez. What is it? What's that word construction? ¿Y cuál es esa estructura en sus palabras que nos sale? You have heard ¿Has oído? it said unto you, but I say unto you. Pero yo os digo. ¿Has 6 oído? times. Pero yo os digo. 6 veces. You can see it there. Look at your Bibles. Verse 21, 27, 31, 33, 38, 43. Se lo puedes ver en tu Biblia. Versículo 21, 27, 43. Oh, you did it? No, no all of it, but almost. Okay. But you see it. Each time you have heard, and it's followed in the next verse by, but I say unto you. Entonces, pero lo podemos ver. Puedes ver que en cada ocasión dice, has oído, pero yo te digo, yo os digo. These are 6 units of thought that unpack how our righteousness needs to exceed that of the scribes and Pharisees. Son 6 unidades de pensamiento que el Señor Jesucristo nos presenta, donde Él muestra cómo debe ser nuestra justicia. Él desarrolla el tema de la justicia practicada. Now, I'm not going to preach 6 sermons, only 3, so I'm only going to deal with 3 of these over the next 3 days. Ahora, yo no voy a predicar 6 mensajes, sino solo 3, así que vamos a desarrollar 3 de estos durante esta conferencia. Think about this statement. Medita sobre esta declaración. You have heard something that was said by somebody else, Tú has oíste algo que fue dicho por otra persona, but now I'm going to speak. pero ahora yo voy a hablar. That's what Jesus is doing. Eso es lo que Cristo está diciendo, es lo que está haciendo. There's authority. Está mostrando autoridad. That's what we're looking at. Entonces eso es lo que estamos viendo. This is the preeminence of Christ in the church. O sea, aquí estamos viendo, eso es lo que estamos estudiando, la preeminencia de Cristo en su iglesia. When he speaks, there's authority. Cuando Él habla hay autoridad We need to listen. y tenemos que escuchar. People he was speaking to didn't miss this. You know what they said at the end of this? Y las sermon? personas que estaban escuchándolo a Él hablar, ellos no salieron percibidas de eso. Ellos se dieron cuenta. ¿Qué dicen al final del mensaje? They said he doesn't talk like the scribes. Él no habla como los escribas. He speaks with authority. Él habla con autoridad. You better believe he did. Y debes de creerlo que sí lo hizo. And the truth is he did have authority. Y la realidad es que Él tenía la autoridad. Did you ever hear when a voice came from heaven? ¿Has escuchado cuando una voz de los cielos dijo? Didn't the Father say, "This is my son"? Listen to him. No dijo el Padre, este es mi hijo, a Él escuchar. Look, we need to listen to him. Necesitamos escucharlo a Él. The Lord is speaking to us. El Señor nos está hablando. I wonder how many of us really have heard clearly the Lord's commission. Yo me pregunto muchas veces, ¿cuántos de nosotros verdaderamente, claramente hemos escuchado la comisión de nuestro Señor? Matthew 28, we like to talk about going forth to the nations. Mateo 28 nos encanta hablar de ir a las naciones. I'm under a commission. Yo estoy bajo una comisión. Is my commission to teach you all the things that Jesus taught? Y es mi comisión enseñarte a ti todas las cosas que Jesucristo enseñó. Is that what I'm commissioned to do? Eso es la comisión que tengo. You know what Jesus said? ¿Sabes lo que dijo Jesucristo? He said, "You teach them to observe whatsoever I have taught." No, dice Jesucristo que nosotros le enseñemos que observen todo lo que yo le he enseñado a ustedes. Listen, what we're seeing here is Christianity, real Christianity. Entonces lo que estamos observando aquí es el cristianismo, verdadero cristianismo. When Jesus speaks, his voice has authority
with some people in the church. Cuando Jesucristo habla, su voz tiene autoridad en aquellos individuos que son parte de su iglesia. But we also have fools who build their house on the sand. Pero también tenemos necios que construyen su casa en la arena. It's not that they didn't hear, they did hear, Y no es que ellos no escucharon sus palabras, ellos escucharon sus palabras, but they don't do what they hear. pero ellos no hacen lo que oyen. You know, we like to say, oh, Jesus' followers, they're his sheep, they hear his voice. Nos encanta decir, los discípulos de Jesucristo son sus ovejas y ellos escuchen su voz. You know what it means to hear his voice? ¿Pero usted sabe lo que significa escuchar su voz? It means it's got authority. It lays hold on you. Significa que esa voz tiene autoridad, que tiene dominio sobre ti, It grips the conscience. que agarra tu conciencia It grips the man. y al hombre. He hears that voice. Y ese hombre escucha esa voz. And even if that voice is at odds with his own parents, his own wife, his own children, Incluso si esa voz, ese mandato del Señor Jesucristo está en contra de sus padres, de sus hijos, de su esposa, it's a sweet voice. It's a powerful voice. It's an authoritative voice. pero ese hombre escucha esa voz y dice, es una voz dulce, es una voz con autoridad. Okay, now here's what I want to ask you. Jesus says, you have heard that it was said. Esto es lo que le quiero preguntar. Jesucristo dice, has oído que fue dicho, But I say unto you. pero yo te digo, Who is he comparing himself with? ¿con quién él se está comparando? Moses, hello. You really have one of two choices. Bueno, en realidad tienes una de dos opciones. He was comparing himself to erroneous teaching of the scribes and Pharisees, So, la opción número uno es, él se está comparando contra enseñanza errada de los fariseos y los escribas, their misinterpretations of Moses, la mala interpretación de ellos sobre la ley de Moisés, or he's comparing himself to Moses himself. o él se está comparando con Moisés mismo. Well, which is it? So, el contraste es entre cuál? Entre él y la enseñanza de los fariseos y los escribas, o entre él y la ley de Moisés. I'll tell you this, it makes people really uncomfortable if you say Jesus is comparing himself to Moses. Yo te digo lo siguiente, hay muchas personas que se ponen muy incómodas si escuchan decir que Jesucristo se está comparando con Moisés. But let me ask you, look at the text. Who's he comparing himself to? Pero yo te pregunto nuevamente, observa el texto bíblico, ¿a quién se está comparando él? You have heard it said, thou shalt not kill, sixth commandment. You have heard it said, thou shalt not commit adultery, seventh commandment. Lo escuchas que él dice, has escuchado que no debes de matar, mandamiento número 6. Has escuchado que no debes de adulterar, mandamiento número 7. You have heard it said concerning divorce. Has escuchado sobre el divorcio, Comes right out of Deuteronomy 24. saliendo de Deuteronomio, haciendo referencia a Deuteronomio 24. Now look, one of two things is happening here. Entonces, una de dos cosas está sucediendo aquí. Either Jesus is saying, look, the scribes and the Pharisees have gotten Moses wrong. Nuevamente, o Jesucristo está diciendo, los escribas y los fariseos malentendieron la enseñanza de Moisés, Let me correct their error. permíteme corregir su error, Or he is saying this. What Moses said is good, it's great, it's perfect for Old Covenant Israel. o él está diciendo, lo que enseñó Moisés, lo que dijo Moisés es bueno, es perfecto
para el Israel del viejo pacto, for the nation of Israel made up of unbeliever and believer, it was great. para la nación de Israel que está compuesta de creyentes y no creyentes, lo que Moisés dijo es perfecto. In fact, for a country largely made up of rebels, stiff-necked, wretched people, De hecho, para una nación que está compuesta de personas que son rebeldes, servidura, es perfecta esta enseñanza de Moisés. but if you're going to be one of my people in the kingdom, as good as that is, I'm raising the bar. Pero si tú vas a ser uno de aquellos que pertenecen a mi reino, a pesar de que esta ley de Moisés es muy buena, And, esta es la nueva medida. I'm going to say something to you Moses never said. Y yo te voy a decir a ti algo que Moisés nunca dijo. Because the reality is this. Moses never told us looking at a woman with lust was wrong. Porque la realidad es esta. Moisés nunca nos dijo que mirar a una mujer con lujuria estaba errado, que era pecado. You know what Moses did say? ¿Sabes lo que sí dijo Moisés? Eye for an eye, tooth for a tooth. Ojo por ojo, diente por diente. You know what Moses never said? ¿Sabes lo que Moisés nunca dijo? If somebody slaps you on a cheek, turn the other one. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, dale la otra. I'll tell you this, Jesus came and he taught with authority. Yo te digo lo siguiente, Jesucristo vino y él habló con autoridad. You need to understand this. He did not come to contradict Moses. Y tienes que comprender esto, él no vino a contradecir a Moisés. In fact, he says right there in 5:17, 18, and 19. De hecho, él dijo aquí mismo en Mateo 5, 17, 18 y 19, All the law and the prophets, toda la ley y los profetas, I came to fulfill. yo vine a cumplirla. He did not come to do away with Moses, say Moses was wrong. He didn't do that. Él no vino a decir que Moisés estaba errado, él no vino a abrogar la ley, But I'll tell you what he did do. pero sí te digo lo que él vino a hacer. He raises the bar. Él vino a subir la medida, el estándar. You know why? Because those laws Moses gave, okay, they work when you've got a theocratic or theocracy made up of, like I say, largely stiff-necked rebels. ¿Sabes por qué? Porque esa ley de Moisés es buena cuando tienes una nación que es un gobierno teocrático que está mayormente compuesto de rebeldes y personas de serviduras. But Jesus is not just concerned that you avoid sleeping with your neighbor's wife. Pero Jesucristo, su preocupación no es que tú evites dormir con la esposa de tu vecino. He wants our eyes pure and our thoughts pure. Pero Él quiere nuestros ojos puros, nuestros pensamientos puros. He wants our hearts pure. Él quiere nuestro corazón puro. And you see, this is what he's saying. If you're not pure at that level, you will perish. En esencia, lo que Cristo está diciendo es que si tú no estás puro a ese nivel, corazón, mente, ojos, vas a perecer. That's exactly what he's teaching. Y eso es lo que Él está enseñando. And you can't get away from it. And the one we're dealing with right now has to do with anger. Y no puedes evitar eso. Esa es la realidad que Él está enseñando. Y lo que vamos a estudiar hoy es el enojo. Is it wrong to murder? Of course it's wrong to murder. ¿Está mal el matar, el quitarle la vida a alguien? Claro que sí, que está malo. Will you be in danger of judgment if you murder? ¿Vas a estar en riesgo de ser juzgado si tú matas a alguien? Scripture repeatedly says if you take a life, your life will be demanded. La escritura sucesivamente dice que si matas a alguien, tu vida será quitada, será juzgado. Jesus is not correcting any error by saying that. Entonces Jesucristo no está corrigiendo ningún error al decir esto. He's affirming what was true under the old covenant. Él está afirmando lo que es cierto bajo el viejo pacto. But he says this. Look, the way we deal with each other, you call somebody names
You know when we're lost? Isn't that what we do all the time? Pero lo que él está diciendo es lo siguiente, la manera en que nosotros nos relacionamos los unos a los otros, llamando nombres insensatos a las personas. ¿Recuerdas cuando estábamos perdidos lo que hacíamos? We call people Raka. That's what they said back then. We have our names that we call people. Llamamos a las personas fatuos. Bueno, eso es lo que decía en aquel entonces, pero en nuestro tiempo tenemos nombres que llamamos a las personas. We belittle people. Nombres que insultan a las personas. We call them names. Le llamamos sobrenombres. Or we just get angry with people. Nos enojamos con las personas. And you see, when Jesus says, you'll be in danger of the judgment, just, what does he say? What verse? If, right before calling them fool, what is it that he says right before that? Yeah, Before liable to judgment. yeah, what makes them liable to judgment? Be angry. Oh, the angry part. Yeah. Everyone who is angry with his brother will be liable to the judgment. Estamos en versículo 22. Now look, Jesus was not talking about judgment by a human judge. Entonces, cuando Jesucristo dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, él no está hablando de ser juzgado por un juez de la corte humana. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Well, because Jesus never came to make the courts of this world judge people for anger. Porque Jesucristo nunca vino a establecer que el magistrado de las leyes, el magistrado humano, viniera ahora a juzgar a las personas porque se enojaron. The courts of this world don't judge people for anger. Las cortes de este mundo no juzgan a las personas por enojo. Or you look at what's next. Pero mira lo que sigue. Continuamos el versículo 22. He says, the ESV says, whoever insults his brother will be liable to the council. Y dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. What does it say in the Same thing, concilio. Yeah. insults? Now, look, the word there, the council, is Sanhedrin. But again, he's not talking about earthly courts because he never came to do that in earthly courts. Nuevamente, la palabra concilio hace referencia al concilio humano, ¿no? A los del Sanhedrin. Pero él no está haciendo referencia a juzgar por humanos. He's talking about the supreme court of God. Él está haciendo referencia a la Corte Suprema de Dios. And there's no question where he's going with all this, because when he gets to calling people fools, he says very plainly, you're liable to the fire of hell. Y no hay duda a la dirección que Cristo está yendo, porque cuando continuamos y vemos que Él dice que si llamas a alguien fatuo, ¿cuál es la consecuencia? No. El infierno. Now we all just need to stop right here. Entonces debemos de detenernos aquí un momento. Jesus is saying to us, you know what you are by nature? Jesucristo nos está diciendo a nosotros, ¿tú sabes lo que tú eres por naturaleza? We are people who look down at others. Somos personas que miramos a otros con soberbia, We insult others. los insultamos, We're angry with others. nos enojamos con otros. And he says this, if something doesn't change on the inside to make you different than that, Y lo que él está diciendo es que si algo no cambia, algo no sucede dentro de ti que te cambia y te hace diferente a eso, the hell of fire is exactly where you're going to land yourself. el fuego del infierno es lo que te espera. And that's what we have here. Esa es la realidad de estos versículos. You know, by nature, we're people that tend to get offended. Por naturaleza somos personas que nos ofendemos fácilmente. We think very highly of ourselves. We get angry. Why? Because things don't go exactly our way. Nos enojamos ¿por qué? Porque tenemos una alta estima de nosotros, porque las cosas no van como queremos que sean.
I mean, Jesus is dead serious here. Jesucristo está bien en serio con estas palabras que Él nos está dando. Unless your life has radical changes in that area, you're going to miss heaven. Jesucristo está diciendo que al menos que tu vida no tenga un cambio radical en estas áreas, But then, te vas a perder el cielo. as is normal with Jesus, it's just not about what we don't do. Then he comes along and he says, you know what? If some brother is offended with you and you've got your offering here and you go to the altar, you better just leave it there, not offer it, and go back and settle this matter. Pero como es muy frecuente con Cristo, no es tan solo lo que no hacemos, sino Él viene y nos dice, si vienes a traer una ofrenda al altar, ¿qué hacemos? Te conviene dejarlo ahí si sabes que tiene un hermano que tiene algo en contra de ti. Ve, arregla esa situación. Do you see it there, verse 23? ¿Lo ves ahí en el versículo 23? If you're offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. And you know what I say right there? Wait a second, Lord. You were just talking about if I get angry. Y tú sabes lo que yo digo ahí. Yo digo, espérate, Señor. Estabas hablando si yo me enojo. All of a sudden you spun the whole thing 180 degrees around. Y de repente ahora le está dando vuelta a todo esto. You're just not telling me not to be angry. You're actually telling me to look for somebody else who might be angry with me. And if I see anybody that might be true of, I'm to leave my offering right there. And I'm to go quickly, not stall. I'm going to go make this matter right. Entonces me estás diciendo que si yo estoy enojado con alguien, debo resolver esa situación. Pero ahora me estás diciendo que si hay otro que está enojado conmigo, que yo tengo que dejar mi ofrenda e inmediatamente ir a resolver esa situación, que debo estar buscando a ver quién está enojado conmigo. And it's so typical with this. And if you don't do that, you're going to put in jail and you're going to stay there until you can pay every last bit. Y eso es algo bien típico en la enseñanza de Jesucristo. Y mire lo que dice, que si tú no haces eso, vas a ser tirado a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. So what do we do with all that? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? I mean, look, you don't want to blow this off and somehow just say, you know what happens a lot of times? No queremos ignorar esta enseñanza. People say, I'm a Christian. I'm saved. Entonces, no queremos ignorar lo que dice el Señor Jesucristo. Muchas veces las personas dicen, espérate, yo soy un cristiano, yo soy salvo. These verses can't touch me. Estos versículos no me pueden tocar a mí. I'm justified by grace through faith. Yo soy justificado por gracia a través de la fe. I'm not judged by works. Yo no soy juzgado por mis obras. I'm not saved by works. Yo no soy salvo por mis obras. And these verses can't touch me. Estos versículos no me pueden tocar a mí. I'm afraid that there are a lot of people who handle the Sermon on the Mount that exact way. Y yo tengo un temor muy grande de que hay muchísimas personas que manejan el sermón del monte de esa manera. You better be careful. Ni debes tener cuidado. You know why? ¿Sabes por qué? If you're carrying around bitterness in your heart, you've got unresolved issues with people, you do not deal with them, you insult others, Si vas cargando amargura en tu corazón, si tienes situaciones entre hermanos que no se han resuelto y no haces nada para resolverlo, ¿sabes lo que te va a pasar a ti? ¿Sabes lo que va a pasar? and your approach is, but I'm saved. Y si tu manera de acercar todo esto es, no, yo soy salvo. I'm saved by grace. You're talking works. Yo soy salvo por gracia. Usted está hablando de obra, Señor. And so they just merrily go on their way, and I'll tell you where they end up. Y continúan con su vida. Yo te digo dónde van a terminar ellos. They end up in that jail that they can never get out of until they pay the last bit. Van a terminar en esa cárcel
donde no podrán salir hasta que paguen el último centavo. But nobody that's put in jail can pay the last bit because they're in jail. They don't have any ability to pay it. Y nadie puesto en la cárcel puede pagarlo a su deuda porque no tiene la habilidad para generar dinero, para pagarla. Now, I just want to tell you something about this. If you try to handle the Sermon on the Mount by diving into it in the middle, Y ahora quiero decirte esto, si tú tratas de manejar el sermón del monte, tratando de entrar a estudiarlo en el medio, that will be a problem eso va a ser un problema, because you will miss something vital. porque te vas a perder algo muy importante. Do you know how the Sermon on the Mount starts? ¿Recuerdas cómo comienza el sermón del monte? Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los mansos o los pobres de espíritu. And that's where you want to start. Y ahí es donde queremos comenzar. Because I tell you, when it comes to our relationships with each other, the great place to start is right here. Porque te digo, cuando se trata de situaciones entre humanos, entre nosotros, la mejor manera de comenzar a resolver problemas es aquí delante de Dios. Lord, I don't feel like I can do this. Señor, yo no siento que yo puedo hacer esto. I mean, there's a person that's wronged me, and Lord, I don't have the strength to I don't have the strength to reach inside and make my heart feel different. Padre, Señor, hay alguien que me ha hecho algo y yo no tengo la fortaleza para entrar en mi corazón y cambiar la manera en que me siento con ello. Do you know what the poor in spirit are? ¿Sabes quiénes son los pobres en espíritu? Look, all of mankind is bankrupt. La realidad es esta, toda la humanidad está en bancarrota. The poor in spirit are the ones that recognize it. Y los pobres en espíritu son aquellos que los reconocen. Lord, I can't do this in my own strength. Señor, yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas. Lord, I've been angry and I've insulted people and I've looked down on people and I've called people fools. Lord, I've done those things. Señor, yo he estado enojado, yo he insultado a las personas, yo he llamado personas nombres feos, yo he hecho todas esas cosas. And Lord, I feel inside of me a tendency not to love people the way I ought to. Y Señor, dentro de mí yo siento esta tendencia a no amar a las personas como debo de amarles. Do you see, you know what else is there in the beginning? Blessed are the meek. Y también ves que está aquí en el principio, bienaventurados los mansos. You know how Martin Lloyd Jones defined the meek? ¿Sabes cómo el pastor Martin Lloyd Jones define esto de mansos? As those who are done justifying themselves. Mansos son aquellos que se han rendido, han dejado de justificarse a sí mismos. He describes the meek as people that get to the place where they're just amazed that anybody shows them any kindness at all. Él describe a los mansos aquellas personas que han llegado a este punto, a este lugar en su vida, que se quedan asombrados cuando alguien le muestra una bondad. They're amazed at how kind God's people are to them. Es aquel que se asombra de qué tan generoso, qué tan amable, qué tan bondadoso es el pueblo de Dios. But especially amazed by the way God deals with them. Pero sobre todo, no pueden creer la generosidad y la manera en que Dios trata con ellos. And they're people that recognize when people say bad things about me, a lot of it's probably right. Y son aquellas personas que reconocen que cuando alguien dice algo malo contra mí, la gran mayoría de lo que está diciendo está correcto. Es cierto sobre mí. And you see, if we start there, Lord, I'm bankrupt when it comes to this. I need help. ¿Ves? Si comenzamos ahí, Lord, help me to think right. Lord, I'm going to leave my offering here.
I'm not going to try to buy you off. I know that doesn't work. You don't care about my gift if things aren't right on this level. Señor, yo reconozco, yo estoy en bancarrota, yo necesito tu ayuda. Señor, yo voy a dejar mi ofrenda aquí y voy a ir a tratar de resolver esto, porque no te puedo comprar con una ofrenda. Yo reconozco esa realidad. And a lot of times we're afraid, well, they'll think I'm foolish, or they'll get the best of me. They'll get the advantage if I go to them and I come humbly. Y muchas veces pensamos, esta gente se va a aprovechar de mí, va a tomar ventaja de mí, si yo voy humildemente donde ellos. Especially because I know that brother that has something against me, well, he wronged me. Especialmente porque sé que aquel hermano que está enojado contra mí, que tiene algo contra mí, fue él el que hizo lo malo. But when you're done defending yourself, okay, I'm going to look like the fool. Pero ¿sabes qué? Cuando ya dejas de defenderte a ti mismo y dices, está bien, I'm willing to have them think they have one up on me. yo voy a dejar yo me voy a arriesgar a parecer un tonto, pero yo voy a llegar al cielo dejándolos a ellos pensar que se aprovecharon de mí. Or I'm willing to come off as though this is all my fault when I know that it's really not. But I'm going to humble myself and I'm going to seek to ask for forgiveness even when they probably ought to be asking me for forgiveness. Pero ¿sabes qué? Yo voy a ir a hablar con ellos, me voy a tomar toda la responsabilidad de todo lo que se hizo malo, les voy a pedir que me perdone, sabiendo que ellos son los que deben de pedirme perdón a mí. And you leave your gift there and you go. Y dejas tu ofrenda ahí y tú vas. I mean, this is what Jesus is calling for. Y esto es lo que Jesucristo nos está llamando. And you don't want to ignore it. Y no quieres ignorarlo. You do not want to ignore it and just say, well, I'm saved. No quieres ignorarlo y justificarte diciendo, espérate, yo soy salvo. Well, that's great if you're saved. Bueno, eso es excelente si eres salvo. But let me tell you this, if you are, you're going to hear the Lord's words here. Pero te digo lo siguiente, si eres salvo, vas a escuchar la voz, la palabra de tu Señor. And you're going to do them. Y la vas a obedecer. Don't let the sun go down in your anger. No dejes que el sol baje en tu ira. You seek to resolve these issues. Busca resolver estos problemas. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres en espíritu. Blessed are they that mourn. Bienaventurados aquellos que lloran. That's a reason to mourn. Eso es una razón para llorar. When things aren't right between you and other people. Es una razón para llorar cuando las cosas no están bien entre ti y otras personas. Especially if it's two children of God. Especialmente si son dos hijos de Dios. That's reason for tears. Eso es razón para llorar. I can't believe how much in this world God's people can't get along. A mí se me hace difícil creer que cuánto en este mundo los hijos de Dios se les hace tan difícil sobrellevarse los unos a los otros. All the way from Paul and Barnabas to today. Desde Pablo y Bernabé hasta el día de hoy. Division. División. Division. División. What is this? ¿Qué es eso? Are we hearing Christ's words? ¿Estamos escuchando la palabra de nuestro Señor? I recognize sometimes we have differences that we can't get over. Y yo reconozco que muchas veces hay diferencias que no podemos sobrellevar. There doesn't need to be anger or bitterness. We just disagree at vital points. Y no necesariamente tiene que ser que estamos airados o hay discusión y pelea. Simplemente hay un desacuerdo en algo que no podemos estar de acuerdo. My conviction is such, your conviction is such. It's just best. I believe in believers' baptism. You believe in paedo baptism. We just probably can't plant a church together. Y tal vez es simplemente un hecho de que yo tengo una convicción y tu convicción es la otra. Por ejemplo, yo creo que solamente el creyente debe ser bautizado. Tú crees que los niños pueden ser bautizados, por ende no podemos trabajar juntos y establecer una iglesia. But listen, in light of our Lord's words, I want every one of you think, is there
anybody in your life that there is any issue with at all, Pero hermanos, yo quiero que escuchen, de acuerdo a la luz de la palabra de nuestro Señor, yo quiero que piensen y mediten. ¿Hay alguien en tu vida donde la relación no está bien? then listen to our Lord's words. Escucha las palabras de tu Señor. This is the life that he's calling his people to live. Y esta es la vida que Él está llamando a su pueblo a vivir. There are many ways you can murder a brother or sister. Hay muchísimas maneras en las cuales puedes asesinar, matar a You un can- hermano o You una can hermana. murder them with your tongue. Si los matas con tu lengua. You can murder basically their reputation. Puedes asesinar su reputación, You can speak evil. hablando mal. You see what Jesus is saying? ¿Tú ves lo que está diciendo Jesucristo? There's a drastic change or hell. Cristo está diciendo, o hay un cambio drástico en tu corazón o te espera el infierno. This is what he does. Esto es lo que Él hace. He transforms people at this level, Él transforma a su pueblo a este nivel, way beyond scribes and Pharisees. mucho más allá de los escribas y los fariseos. He makes changes in here. Él hace cambios aquí. In our churches, brethren, we need to put away the insults, the anger, the language. En nuestras iglesias, hermanos, debemos de sacar los insultos, el enojo, hablar mal de uno de los otros. There it is. There's this first one. O sea, aquí está, es la primera enseñanza. I'll tell you, brethren, I just heard some messages on unity from Ryan Fullerton. Yo te digo, hermano, acabo de escuchar unos mensajes que predicó el pastor Ryan Fullerton sobre la unidad. Actually, I just heard one, De hecho, escuché uno, but there's actually 5 posted there on I'll Be Honest. pero hay 5 que están en la página de Albiones. And he was talking about this reality that in churches where you don't have unity, you don't see people saved. Y él está hablando sobre esta realidad, que en las iglesias donde no hay unidad, no se ven las personas siendo salvas. There's something incredibly powerful about the unity of God's people in his churches. Y es que hay una realidad, hay algo poderoso cuando la iglesia de Cristo está unida. Where there's bitterness and infighting and jealousy and wrangling, Cuando hay amargura, envidias, contiendas, it grieves the spirit. eso entristece el espíritu. And God will not do the things among you that he would otherwise do among you. Y Dios no hará las cosas que Él puede hacer entre ustedes mientras esa sea la Listen, situación. for Jesus to say you ought to drop that offering there and you ought to go deal with this. Otherwise, you're going to end up in jail until you've paid the last bit. You will not get out. That's pretty serious stuff. Escucha, para Jesucristo decir que dejes tu ofrenda en el altar y vayas y resuelvas esta situación con tu hermano, porque si no vas a terminar en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que se pague el último centavo. Estamos hablando de algo bien serio. But start where the Sermon on the Mount starts. Pero comencemos donde comienza el Sermón del Monte. We're bankrupt in our own strength to do this. En bancarrota de nuestras propias fuerzas para hacer esto. Say, Lord, help me. I know what I accomplish in my own strength. I just mess things up. Clamando al Señor, Señor, ayúdame, porque yo conozco la realidad de dónde voy a terminar en mis propias fuerzas. Voy a hacer un desastre de esto. I need your help. Yo necesito tu ayuda. And then you go and seek to resolve it. Y entonces vas y buscas resolver la situación. Sometimes it doesn't get resolved the first time, Y muchas veces no se resuelve la primera vez. but you're seeking in his strength. Pero estás buscando en sus fuerzas, no las tuyas. Blessed are the meek. Bienaventurados los mansos, They shall inherit the earth. porque ellos recibirán la tierra por heredad. Okay, you've heard it. ¿Ok? Lo escucharon. Those are the words of he who is the supreme one in the church, the lawgiver.
Y esas son las palabras de aquel que es el supremo en la iglesia, el dador de la ley. The 10 Commandments are good, Los 10 mandamientos son buenos, but if you're in Christ's kingdom, pero si tú estás en el reino de Dios, en el reino de Cristo, his standard is way up there. la medida está mucho más arriba. In fact, when you get to the end of chapter 5, he wants perfection. De hecho, cuando leemos al final del capítulo 5, Él quiere perfección. Many people scoff at that. Don't scoff at that. Muchas personas se mofan de eso o no lo toman serio. No seas tú así. I was just reading the biography of Adoniram Judson today. Estaba leyendo una biografía de Adoniram Johnson hoy He wrote, y él escribió, I am striving for perfection. mi meta, mi esfuerzo es alcanzar la perfección. He tells you right in the same chapter, Y en el mismo capítulo él dice, be perfect as your Father in heaven is perfect. nuestro Señor Jesucristo en el mismo capítulo dice, sé perfecto, así como tu Padre Celestial es perfecto. If you go out of here saying that guy's preaching perfectionism, Y si sales de aquí diciendo, ese pastor Tim está predicando perfeccionismo, then I want you to be clear. You're absolutely right. y yo quiero que estés claro, estás correcto, I am teaching you what Jesus is teaching. porque te estoy enseñando lo que Cristo enseña, He's telling you to be perfect. porque Él te está diciendo que seas perfecto. Don't lower the standard. No tomes la medida y la bajes. Brethren, in the power of the cross, the death of Jesus Christ, strive for perfection in every area of your life. Hermanos, en la cruz, en el poder de la cruz, en el poder de la sangre de Cristo, lucha a la meta de alcanzar la estatura del varón perfecto. One of the biggest problems with a lot of Christians is they set the standard way too low. Uno de los grandes problemas con muchos cristianos es que ellos toman la medida y la ponen muy baja. You know it, even out there in the world. You know who succeeds? Those who set the standard way up there. Y tú sabes, incluso allá afuera en el mundo, ¿quiénes son los que tienen éxito? Aquellos que ponen la meta hasta allá arriba. None of you can say that I said it's possible to attain it in this life. But there's too many people that say, well, you can't attain it in this life, so I'm not going to strive to attain it in this life. Y no es que estamos diciendo que no sea posible alcanzarlo en esta vida. Hay muchísimas personas que dicen, no lo podemos alcanzar en esta vida, por ende no voy a tratar. And you should strive to attain it in this life because Jesus tells you to strive to attain Pero la it in this realidad life. es que tu Señor Jesucristo te dice que busques, que luches, alcanzarlo en esta vida. Por ende, debes tú buscar alcanzar esa medida aquí en esta vida. So, brethren, go out from this place Entonces, hermanos, salgan de aquí and in the power of the cross, y en el poder de la cruz, poor in spirit, meek, pobre en espíritu, mansos, with your eyes set on Christ, tus ojos en Cristo, go be perfect. ve y sé perfecto. And we'll come back together tomorrow and see how we all did. Y mañana vamos a ver cómo hicimos, vamos a tomar la medida, But a ver la nota. seriously, Pero estoy serio. look, the power of God is more powerful than your sin. El poder de Dios es mucho más poderoso que tu pecado. I'm afraid there are some Christians that don't believe that. Y yo temo que hay muchos cristianos que no creen eso. Father, we pray, Lord, that in our generation you would do such things among the people of God to prove your power. Mi Padre, yo te pido, yo imploro que en nuestra generación tú te muevas de tal manera que tú pruebes tu poder. We pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Y esto lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.